Bueno, mi nombre es Daniel Briguet, soy licenciado en Comunicación Social. Es una carrera que empecé cuando estaba todavía en el ámbito privado, porque no había carreras públicas de esa especialidad, y que terminé de cursar cuando la carrera ya se había estatizado. Concretamente, yo creo que entré en el 70, si mal no recuerdo, a la Escuela de Periodismo y Ciencia de la Información. Ese era el nombre. Pertenecía a la UCA, Universidad Católica Argentina, y funcionaba con una carrera de letras. Funcionaban las dos en el edificio del Colegio Cristo Rey. Ese fue el comienzo. Si te interesa como dato lateral, puedo decirte que el ámbito que encontramos nosotros era era un ámbito poco convencional para una carrera privada, porque por imperio del clima de la época, te ambiento brevemente, el año anterior habían tenido lugar los movimientos insurreccionales del Cordobazo y el Rosariazo. Eso como clima político-social. Además, bueno, estaba el movimiento de curas del tercer mundo, que en una facultad católica como esta tenía incidencia y también contribuía a la politización. Digamos, el corte o el perfil de la carrera, como la encontramos, era bastante inusual para una facultad privada. Nosotros nos sumamos obviamente a ese clima. Te digo los puntos centrales de la evolución de la carrera y en mi caso, en mi desarrollo dentro de la misma. Yo hice primero y segundo año más o menos regularmente. Después, por encontrarme militando en una organización de base, me alejé un año y pico de la carrera y volví básicamente por un interés concreto, volver a rendir materias que me permitieran estirar la prórroga del servicio militar que yo tenía, ¿verdad? Y bueno, entre pitos y flautas puedo decirte que cuando volví ya se había concretado el proyecto de creación de una carrera estatal de comunicación. Empezó a funcionar en Filosofía y Letras y siguió en Derecho en la planta alta junto a Ciencia Política. Ahí terminamos de cursar lo que puede considerarse, creo, la primera promoción recibida en el ámbito de la facultad estatal. Y fue en el 75 que terminamos de cursar. Yo me recibí después porque entregué el trabajo de tesis un año y medio después, por ahí. Pero el último año que fui a la facultad fue el 75. Eso como síntesis muy sumaria de aquellos años que empezaron con un clima de efervescencia social y terminaron en la víspera de lo que serían los años de plomo, es decir, del proceso de la última dictadura militar. Por fortuna, yo alcancé a terminar, como muchos compañeros, antes del advenimiento de la dictadura. Yo recuerdo que en filosofía empezamos a ver materias como análisis ideológico,
derecho laboral o derecho de prensa, economía política y otras que antes prácticamente no se veían. En ese sentido, un cambio notorio con el advenimiento de la carrera estatal, sí, sin duda. Yo recuerdo que hubo una primera época donde fue, creo, el decano de la facultad, Víctor Aliprandi, que representaba de algún modo a los sectores ligados al peronismo y la JP, y que hubo una incorporación de gente en cátedras, en cargos docentes muy interesantes. Después, ya en Derecho, supongo que te refería a eso, hubo un momento en que la facultad empezó a ser conducida por un tal de Cándido, que se lo ubicaba como representante de los sectores gremiales y de la CGT, otra tonalidad política. Recuerdo como un dato anecdótico, pero no tanto, grandes polémicas de la JP y demás con la conducción de la facultad en asambleas a raíz de diferendos que iban surgiendo, ¿verdad? De todos modos, en ese tiempo, aún estando bajo la égida de la CGT, la carrera tenía un movimiento, porque había agrupaciones, porque había una actividad política, porque había debate y discusión sobre los cambios a implementar, y eso duró, bueno, supongo que hasta el 75. Es el registro que tengo, ¿verdad? Yo comienzo en 1985 cuando Julio Fará, que creo entonces director de la carrera, me llama o me convoca para integrar la planta docente de comunicación. En el primer año, concretamente, fue el 85. A partir de ahí empecé a trabajar en teoría de la comunicación, que estaba dividido en dos sectores, uno de los cuales trabajaba yo y el otro trabajaba Mercedes Palavicini. Y el primer año tuvo una conducción, una titular, Alicia Enter, que venía de Buenos Aires. Después se dejó de lado esa modalidad y directamente pasamos a ser docentes a cargo de las respectivas áreas, Mercedes y yo, en teoría 1 y teoría de la comunicación 2. Pero bueno, coaligados a otro compañero, un grupo de 3 o 4, sacamos una revista que se llamaba Prohibido Prohibir. Era una revista artesanal hecha mimeógrafo, que tenía tapa hecha con hojas de papel de diario y el sello Prohibido Prohibir impreso sobre papel de diario en colorado. Lo característico era que se trataba de una consigna al Mayo francés que había ocurrido un par de años antes. Usábamos consigna al Mayo francés también en las páginas interiores. Bueno, al tercer o cuarto número yo lo hablé con mi compañero y me dije, porque la revista se hacía como colaboración espontánea de la gente de la carrera, pero que yo estaba un poco cansado de laburar para publicar composiciones inocuas o qué sé yo, o notas coloquiales, y quería algo más a tono con el clima del momento. De modo que el tercer o cuarto número hicimos una revista a nuestro gusto, hecha básicamente con notas que nosotros mismos redactamos, más algunos compañeros en particular, y fue un número bastante explosivo, tenía hasta una nota y una foto
en extensible electrónico del Che, porque era octubre y se cumplía un nuevo aniversario de su muerte. Bueno, alguien la mandó a Buenos Aires a la revista subrepticiamente y eso causó un escándalo. La UCA mandó una especie de vedor para hablar con nosotros y preguntarse por qué en la Universidad de Monseñor de Erisi se hacían ese tipo de cosas. Bueno, Eduardo y yo, Eduardo era mi compañero en la implementación de la publicación, nos aprontamos a algo, podía desembocar incluso nuestra expulsión de la... Pero tuvimos el apoyo de 2 o 3 docentes que hablaron bien de nosotros y a mí se me ocurrió como argumentación decirle al señor interventor que en realidad quisimos hacer una práctica de periodismo amarillo y por tal motivo hicimos algo bastante explosivo en su concepción. Zafamos con eso, si bien tuvimos que pasar por el cepo una entrevista detenida o detallada con este señor, y las pullas del sector derechista del estudiantado, que obviamente nos miraba con malos ojos, porque nosotros éramos los rompebolas, lo habíamos sido desde que entramos a la facultad en adelante, y lo éramos una vez más, pero no le dimos el gusto que tomaran sanciones contra nosotros y finalmente zafamos. Bueno, prohibido, no volvimos a sacar el número de la revista, obvio, pero prohibido prohibir fue una especie de iniciación en ese sentido y bueno, parte de la agitación que movía a la facultad privada entonces. Tuvimos otras anécdotas y hemos hecho hasta actos relámpagos en el interior de la facultad que era muy raro entonces en la UCA. Nuestra vocación era obviamente llevar el mensaje de la época, que era un mensaje de una gran efervescencia. Te estoy hablando del periodo previo al retorno de Cámpora, al gobierno de Cámpora y el retorno de Perón, y después lo que serían la formación especial y demás. El 70, 71 era un periodo previo con otro tipo de recorte político, si bien ya estaba el auge de la JP y demás, ¿verdad? Eso es lo que recuerdo, supongo que debe haber otras. Yo lo recuerdo como una época muy fecunda desde el punto de vista de nuestra formación como estudiantes, pero sobre todo como militantes,